Bienvenido una vez más a este sitio. He dicho que íbamos a definir en qué mes nació nuestro Señor. Si fue en diciembre o si fue en otro mes del año. Así que en este nuevo video, nuevo mensaje para ustedes, voy a dejar definido en qué mes nació nuestro Señor. Y para eso nos vamos a valer de las Escrituras, porque ella es la que nos enseña, es la que nos da la verdad. Es ella la que tiene la verdad. Así que vamos a comenzar. Yo le había dicho que estábamos uniendo todo el periodo, pero vamos a saltar ese periodo de Babilonia hasta nuestro Mesías, porque allí podemos unir ese tiempo con la profecía de Daniel. Daniel profetizó las 70 semanas. Entonces esas 70 semanas nos llevan a la vida del Mesías. No solamente al nacimiento del Mesías, sino también a su muerte y su calvario. Porque Daniel profetiza las 70 semanas y en ella incluye la muerte de nuestro Señor. Así que dicho esto, le voy a leer la Sagrada Escritura en el libro de Lucas y vamos a ver cómo introduce Lucas su libro para poder comprender. Y vamos a leer y leemos en el libro de Lucas entonces el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, porque las escrituras de Lucas nos da el detalle importante para poder analizar en qué mes nació nuestro Señor. Pero vamos a valernos de este libro porque Lucas es un historiador. Y comienza así el libro de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido. Bien, como verán, Lucas es el historiador y nos ha dejado los escritos para nuestros días. Entonces, como decía antes, vamos a definir en qué mes nace nuestro Señor para cerrar este mensaje. El origen de la Navidad, parte 3, porque entregué la primera parte, la segunda parte y ahora termino con la tercera parte. He dejado de lado los 483 años que nos separan desde Babilonia hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, amigos, vamos a tomar un pasaje de los escritos importantísimo y presten atención a esto porque sobre un versículo de este libro vamos a reconstruir la historia. Porque no nos relata en qué mes nació nuestro Señor. Pero tomando la vida de este varón, de este sacerdote Zacarías,
era de la orden de Abías. Entonces, vamos a leer qué nos dice Lucas acerca de Zacarías. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En el capítulo 1, versículo 5 del libro de Lucas, ustedes encontrarán que vamos a tomar la vida de este sacerdote para llegar a definir en qué mes del año nació nuestro Señor Jesús. Y acá nos da un detalle preciso, y desde este detalle preciso vamos a reconstruir la historia. Dice que era, este Zacarías dice que era de la orden de Abías. Entonces, ¿qué debemos hacer si era de la orden de Abías? Debemos encontrarlo en algún lugar de la Biblia, de los Sagrados Escrituras, de los libros sagrados que fueron escritos. Y vamos a retroceder el tiempo entonces, porque tenemos que retroceder el tiempo. Por eso lo que se escribió antes, para las enseñanzas nuestras se escribieron. Lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, en esa época de Jesús no existía. Así que tenemos que remontarnos a los escritos antiguos, los escritos que dejó Moisés, los profetas, los reyes y demás libros que se encuentran en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que en realidad no es nada de antiguo, sino que la palabra del Señor no envejece para nada. Entonces, dice que era de la clase de Abías. Era un coanín. Este Zacarías era un coanín, porque era de los hijos de Coat. ¿Y quién es Coat? Entonces nos tenemos que remontar a los tiempos antiguos. Leví es de la tribu de Leví, es uno de los hijos de Leví. Coat es uno de los hijos de Leví. Y Leví tuvo 3 hijos, y entre ellos Coat. ¿Y quién era Coat? Para saber quién era Coat tenemos que ir al libro de Crónicas. Primero de Crónicas, el capítulo 24, el versículo 8, encontramos el orden de los sacerdotes hijos de Leví. Porque todos los sacerdotes fueron hijos de Leví, pero no todos sirvieron en el lugar santo, sino que algunos eran porteros. Se tomó de una línea para servir en las cosas santas. Entonces tenemos que los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Luego Coat tuvo como su hijo a Amram, y Amram fue padre de Aarón y de Moisés. Y estos fueron apartados para ser dedicados a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para quemasen incienso. Ellos eran los que quemaban incienso. Recuerden que Zacarías había entrado para quemar incienso. Como decía, el incienso se quemaba 2 veces en el día.
cuando se preparaban las lámparas, en la mañana entraba el sacerdote y él apagaba las lámparas que se habían encendido la tarde anterior o la noche anterior y se las apagaba en la mañana. Y mientras esto se hacía, el sacerdote debía quemar el incienso en la mañana y también lo hacía en la tarde. Cuando caída la tarde también se encendían las lámparas, la menorá, la lámpara de 7 brazos. Bien, entonces no perdamos de vista quién era Zacarías, porque Zacarías, dice Lucas, que entró a quemar incienso según el orden de su clase, y el orden de su clase era Abías. Entonces tenemos que los hijos de Coat fue Amram, y Amram fue padre de Moisés y Aarón. Y el orden es Aarón y Moisés, porque Moisés era el más joven, Aarón tenía más años. La administración, el sacerdote administraba, le tocaba administrar una semana completa, de Sabbat a Sabbat, o reposo como nosotros hoy le decimos, de reposo a reposo, que eran 7 días. En todos estos 7 días el sacerdote no salía del templo, tenía que estar los 7 días en el templo, y allí culminaban en los 7 días el periodo de su ministerio. Entonces seguimos con la línea para saber, para definir de dónde eran los sacerdotes, porque toda la tribu de Leví no le fue dada heredad. Cuando ellos tomaron la tierra de Canaán y toda la tierra que le había prometido el Señor que le iba a dar, dio porción de tierra, y a la única que no le dio porción de tierra fue a la tribu de Leví, porque fue elegido por Dios para que ministrasen las cosas santas y que se dedicasen a todo lo que tenía que ver con la religión, en la adoración. Algunos servían como cantores, otros servían como el que llevaba la leña, otro como el que era de portero, y así. Pero solo hubo una línea que eran que eran de los sumos sacerdotes los que entraban en el templo, y ellos fueron elegidos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón eran 2. Entonces dijimos que Coat tuvo a Amram tuvo a Aarón y a Moisés. Aarón fue elegido por el Señor luego de que fuera sacado de la tierra de Egipto para ser su sacerdote. Y la línea de Aarón las siguieron llevando adelante Eleazar, que era uno de los hijos de Aarón, y Tamar. Y entonces acá aparece el orden de los hijos de Eleazar y Tamar. Los hijos de Eleazar eran más, tenían más hijos, tuvo Eleazar, y eran en total 16 por cabeza de familia. Y los hijos de Itamar, que era el menor, fueron 8 por cabeza de familia. Fueron 8 por cabeza de familia. Y en total eran 24 turnos. Los 24 turnos. No dejen de... Yo quiero que ustedes no dejen de pensar en el versículo que yo le leí en el libro de Lucas, donde Zacarías es elegido para que queme incienso delante de
el arca del pacto, ellos lo hacían de mañana y de tarde. Y en total dijimos que eran 24, porque eran 16 cabezas de familia de Eleazar y 8 de Itamar. Entonces el total de turnos eran 24, y esto lo determinó el rey David. Y vamos a ir a leer ese pasaje de las Escrituras donde está el orden que debía administrar. Ahora, este orden comenzaba con el número 1 en el mes cuando ellos comenzaban el año. Y se extendía durante todo el año el orden 24 orden, y tenían que hacerlo en todo el año. Y para saber en qué mes Israel comienza sus años, comienza su año, vamos a leer un pasaje en el Éxodo capítulo 12, el versículo 2. Van a encontrar ustedes que allí está cuando Israel comienza sus años. Dice que es en el mes de Abib. Es en el mes de Abib. Abib es primavera en Israel para ustedes. Entonces así comenzaban todo lo que tenía que ver con la administración en el santuario. Se iban renovando. Y comenzaban obviamente con el primero y así sucesivamente hasta llegar a los 24 turnos, porque eran 24 turnos. Y cuando terminaban los 24 turnos, se comenzaba nuevamente con el primero. Y así pasaban, hacía que los sacerdotes estaban 2 veces al año, administraban. Y en las fiestas principales, que eran 3, ahí todos los sacerdotes del orden de Aarón, de los hijos de Aarón, que eran Itamar y Eleazar, administraban totalmente todo. En ese momento se juntaban todos y administraban todo. Le había dicho que el que llevó a cabo el sorteo del orden que les tocaba a las 24 cabezas de familia, lo hizo el rey David. Entonces vamos a ir a la escritura donde nos relata este acontecimiento. En Primera de Crónica, capítulo 23, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué nos dice, porque allá tenemos el orden. Tenemos que definir el orden que le tocaba a Zacarías. No pierdan de vista este hecho. El orden de Zacarías, que era del orden de Abías. Y vamos a ver en qué lugar le tocó a Abías. Ustedes después toman nota. Este es un video para que ustedes estudien. Va a quedar registrado en el video toda la cita, entonces ustedes van a la cita y corroboran lo que yo estoy diciendo. Ustedes nunca se deben llevar por lo que dice alguien, sino que ustedes tienen que ir a las escrituras y corroborar lo que el que le está hablando dice, si es cierto, si está en las escrituras. Tienen que ser como lo debería, como decía Pablo, que cuando Pablo hablaba, los debería, lo primero que hacían era ir a las escrituras para ver si le estaba diciendo la verdad. Porque no habían escrito, estaban los escritos de los libros, lo que nosotros llamamos antiguos. La ley de Moisés, la ley de lo que escribieron los profetas. Y lo encontramos entonces que yo le decía que David hizo los sorteos con el sacerdote Sadoc, con el sumo sacerdote Sadoc. Ellos juntaron todas las cabezas de familias según el orden y el orden de los hijos de Aarón, que eran Eleazar e Itamar. Y de ellos nacieron todos los sumos sacerdotes, los que administraban dentro del tabernáculo. Porque todos los levitas no tuvieron
la administración dentro del tabernáculo, sino que eran los hijos de Aarón los que tenían que hacerlo, porque fue elegido por el Dios Todopoderoso. Y lo encontramos que lo que yo le relataba, que fue David, el rey David, el que sortió con el sumo sacerdote Sadoc el orden de que de cada familia le iba a tocar administrar en el lugar santo, de las cosas santísimas. Capítulo 23 del libro de Primera de Crónicas, el versículo 1 dice: siendo pues David ya viejo y de lleno de día, e hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contado uno por uno, 38.000. Bien, entonces aquí queda corroborado que fue David y el sumo sacerdote que instauró el orden de los que tenían que administrar las cosas santísimas. Y encontramos en el libro en el mismo capítulo del mismo libro, en el versículo 13 leemos: los hijos de Coat eran Amram, y los hijos de Amram era Aarón, Moisés, y ellos fueron apartados para ser dedicados a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Dice que los hijos de Aarón fueron elegidos por el Todopoderoso para que quemasen incienso y le ministrasen y bendijesen para siempre. Ustedes ya saben, papel, una viromen, toman nota, buscan en su Biblia y encontrarán lo que yo les estoy diciendo. Bien, habíamos dicho que el rey David y el sacerdote, el sumo sacerdote Sadoc, de la línea de Aarón, fueron sorteados, y vamos a ir al capítulo 24 del libro de Primera de Crónicas, y allí vamos a encontrar el orden. Ahí encontramos el orden de Abías. Encontramos entonces en el capítulo 24 de Primera de Crónicas, en el versículo 10, dice: la séptima a Cos, el séptimo turno le tocó a Cos, y la octava a Abías. Aquí está el detalle importante, en la octava, dice, o sea que en la octava semana del año le tocaba a Abías. No pierdan de vista lo que yo les dije con respecto a Zacarías, que Zacarías era del orden de Abías. Entonces Zacarías le tuvo que tocar el turno en la semana octava, y eran 24 turnos, porque 16 cabezas de familia tuvo Eleazar y 8 tuvo Itamar, que eran los hijos de Aarón. La séptima a Cos y la octava a Abías. Presten atención a este detalle, porque todo se define en este orden, en este versículo. En Primera de Crónica, el capítulo 24, el versículo 10. Allí encuentran el detalle ustedes, para saber. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Zacarías con Jesús?
Vamos a ver más adelante, vamos a ir después al libro de Lucas, porque Lucas nos sigue relatando, a ver quién era Zacarías. Es importantísimo para saber el orden en qué mes le tocaba a Abías, y de ahí definimos en qué mes va a nacer Jesús. Entonces ya tenemos definido que Abías tenía el octavo orden, y si era cada semana, entonces ustedes deben comprender que le tocaba el turno a los 50 días, le tocaba el turno, a los 50 días del primer mes, que era Abib. Ustedes tienen que contar las semanas, y a los 50 días le tocó a Abías. No pierdan de vista a Zacarías, porque Zacarías digamos que es la pieza fundamental para saber en qué mes nació nuestro Señor. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, el capítulo 13, el versículo 10. El versículo 10 en adelante vamos a leer. Yo les voy a leer, ustedes ya saben. Papel y viromen o lápiz, y no me crean a mí, vayan a las escrituras, porque yo aquí les voy a dejar, les estoy dejando donde ustedes pueden encontrar lo que yo estoy diciendo. Entonces, Segunda de Crónica, el capítulo 13, el versículo 10 en adelante les voy a leer. Dice: más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros las habéis dejado. Bien, acá nos vuelve a recalcar para qué habían sido elegidos los de la casa de Aarón. Entonces, definido este tema de quién era Abías era de los hijos de Aarón, a través de los hijos que él tuvo, Eleazar y Tamar. Y ya quedó definido que Abías, a dónde estaba el orden de Abías. Entonces ya les dejé definidos cuál era el orden de Abías y a dónde lo encontramos. Ya saben que el orden de los sacerdotes comenzaba el primer mes, ellos comenzaban el primer mes en el mes de Abib, y para ellos es primavera. Vamos a volver al libro de Lucas. Entonces definimos de dónde aparece la palabra de que Zacarías era del orden de Abías, y estaba en el octavo lugar. Volvemos al capítulo 1 de Lucas y vamos a seguir leyendo. Entonces hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ya definimos entonces la clase de Abías, a qué momento le tocaba. En el octavo turno, que era a los 50 días de comenzado el año. Eso nos lleva a los 20 días del segundo mes. A los 20 días del segundo mes le tocaba a Zacarías. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció
que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, el orden de su clase era del orden de Abías, en el 8º lugar. Conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pies a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y harán que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoces de eso esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar para el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por seña y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, tomen en cuenta esto, cumplidos los días de su ministerio, les había dicho que el ministerio de la quema de incienso y la administración de las cosas santas y santísimas se hacía por 7 días, y luego entraba otro turno. Después de aquellos días concibió, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Terminó su ministerio y se fue a su casa. ¿Hasta qué día estuvo? ¿Por qué es importante la vida de Zacarías? Porque Zacarías tuvo un hijo llamado Juan el Bautista, el que conocemos como Juan el Bautista. Por eso es importantísimo, porque Juan y Jesús se llevan 6 meses. Juan nació 6 meses antes, y por eso se llevan ellos 6 meses. Entonces, si pues vamos a definir el mes del nacimiento de Juan, y luego vamos a definir el nacimiento de Jesús, porque son 6 meses. Vamos a seguir leyendo y después vamos a buscar. Entonces lo que queda claro es que Zacarías era de la orden de Abías y le tocaba en el 8º lugar. Y a los 50 días de comenzado el año le tocaba. A los 50 días de comenzado el año le tocaba el orden. Si tomamos como que el mes tiene 30 días, porque los meses bíblicos son de 30 días, no son de 31, de 29, de 28, no, son de 30 días. Según las escrituras, los meses son de 30 días. Eso nos lleva a los 20 días del segundo mes de primavera, que sería el mes de Abib para ellos. A los 20 días del segundo mes entró Zacarías en la semana de su ministerio, la semana de quemar el incienso y hacer todas las cosas que tenían que hacer
en el lugar santo. Y si Zacarías tenía que estar 7 días, entonces tenemos que sumarle 7 días más. Eso nos lleva al día 27 del segundo mes. Al día 27 del segundo mes terminaba su ministerio. Luego él regresaba a su casa. Él terminó el día 27 del segundo mes y él regresó a su casa a su esposa Eliseba. Acá dice Elizabeth, pero en el idioma hebreo Eliseba. Bien, entonces Zacarías le tocó a los 50 días y terminó su ministerio el día 27 del segundo mes, casi terminando el segundo mes. Por lo que podemos saber que Eliseba en el cuarto mes del año tenía un mes de gestación. Y la vida del niño en el vientre de la madre son 9 meses. Así que luego yo al finalizar este video tengo un calendario hecho, espero que lo entiendan. Yo les voy a explicar y vamos a ir viendo mes por mes, porque yo lo tengo definido como el mes de Abib, que es el primero, después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. El séptimo tiene nombre en la Biblia, en el idioma bíblico tiene nombre, es Tisri. Hay tres meses del año que aparecen en la Biblia con nombres, que es el mes de Abib, el mes primero, el Tisri, que es séptimo, y Adar, que es 12. Adar. Después aparecen otros nombres en las Sagradas Escrituras como Kisle, que aparece en el libro de Daniel, pero fue traído de Babilonia. Entonces, como fue traído de Babilonia, no lo quiero nombrar, porque Babilonia